Buenas noches y bienvenidos una vez más a NUR para Todos. En esta oportunidad, un videito corto. De hecho, este video surge en parte de una historia que me contó el maestro Pablito Laprida, de Avellaneda, que me contaba que Neil Armstrong fue nombrado, los 3 astronautas fueron nombrados socios del Club Atlético Independiente de Avellaneda, conocidos como los Diablos Rojos acá en Argentina, y me contó su historia de cómo fue que se introdujo en el tema del terraplanismo, del no esfericismo o del cuestionamiento del modelo cosmológico establecido, y fue una de esas historias muy llamativas. Uno se sigue sorprendiendo todavía escuchando las diferentes vías con las que vamos dando con la verdad. Y justo está relacionado con un video que hacía poquito había encontrado, que lo mostré y lo compartí un poco el domingo pasado en el Globbuster Show, que tiene que ver con la supuesta forma de la Tierra, la verdadera forma de la Tierra, que deGrasse Tyson nos dice que es la siguiente. So you spin, when you spin pizza dough, it kind of flattens out. Yeah. Gets wider in the middle. And so Earth, throughout its life, even when it formed, it was spinning. And it got a little wider at the equator than it does at the poles. So it's not actually a sphere. It's oblate. And officially it's an oblate spheroid. That's what we call it. But not only that, it's slightly wider below the equator than above the equator. A little chubbier. A little chubbier. Yeah. Chubby's a good way. It's like pear-shaped. 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 Este chico Pablo me comentaba que él había entrado en el tema del terraplanismo por la situación, por un juego. Ese juego, Aliados, déjenme hacer un full screen, este juego, ¿no? Aliados. Obviamente ya se puede notar una cierta simbología, ¿no? Aliados del Sol, ¿sí? Ahí podemos ver el Sol claramente, no solamente por los rayos, sino incluso hasta por el propio punto de luz amarillo, como quieran llamarlo. Aliados por ahora, ¿no? Dice el tema. Y es una especie, para quienes conocen un poco, tipo Pictionary. Ahí tablero, dado, se tira, uno avanza, le toca un casillero, saca una tarjeta, lee, hace una pregunta, si la contesta bien sigue avanzando, si no pierde el turno, sigue el siguiente, y así sucesivamente hasta dar la vuelta al Sol, porque lo importante es darle la vuelta al Sol, ¿no? A ver si todavía en realidad es que el Sol nos da la vuelta a nosotros, y esta clase de juegos te lo harían cuestionar. Pero ustedes acá ven destacado sobre la tapa, van a ver, esta foto me la mandó Pablo, una tarjeta. Esa tarjeta, en la situación que él me contaba, dice que estaban jugando con hermano, estamos hablando de dos personas adultas ya, pasados los 35 años cada uno. Estaban jugando, si en un momento le sale la pregunta que es, simplemente le preguntaban, ¿qué forma tiene la Tierra? Obviamente Pablo dijo, es una esfera, con los polos achatados. A lo cual el hermano, que era el que le había leído la pregunta, se le cagó de risa y dijo, no es una esfera, es una pera. Y obviamente todos sabemos, y no hay que ir viendo el nivel de adoctrinamiento que van proporcionando, porque en realidad muchos de estos juegos los compra las generaciones más jóvenes. O sea, ya en esta clase de juegos se habla de que la Tierra tiene forma de pera. ¿De quién se lo habíamos escuchado eso? Al famoso y querido Neil deGrasse Tyson. Así te lo van metiendo. Pero el tema, ¿cuál es? El tema es que, como acá bien dice la tarjeta, dice, la Tierra no es una esfera perfecta, sino que tiene forma de pera. Y aparte las preguntas eran de pera, de sandía o de banana. O sea, ni siquiera de un geoide o justamente, ¿no? Una esfera con los polos achatados y el ecuador extendido. O de última, como refiere deGrasse Tyson, una esfera, pero que en realidad el ecuador hacia abajo está un poquito más hinchada y el ecuador para arriba un poquito más flaca. De ahí viene la palabra lithotrophia. Y obviamente dice, it's like a pear shape. Pero así te lo van metiendo. Entonces, esta situación provocó en Pablito una indignación tal, porque una persona mayor a 35 años se crió
con que la Tierra era una esfera con los polos achatados. Entonces le dijo al hermano, no, pará, me estás afanando. ¿Cómo me vas a decir que la Tierra tiene forma de pera? ¿Desde cuándo tiene forma de pera? Termina el juego, llega a la casa e indignado googlea qué forma tiene la Tierra. Esto fue hace menos de un año atrás. Para su sorpresa, cuando hace esa búsqueda, obviamente, por una cuestión de lo que avanzó ya esta situación de plantear o cuestionar el modelo establecido, le surge el terraplanismo. Y todo ese tipo de cosas, claro, cuando fue a imágenes, comenzó, ¿no? Por ejemplo acá, tierra falsa, tierra real. ¿Qué es esto? Acá lo mismo, supuestamente, ¿no? Y todas muestras extrañas, ¿no? Esta es la de Pear Shape. Y en una de esas, lógicamente, buscando, cada vez se encontraría con más y más ridiculeces, hasta que en una, no sé cómo fue, seguramente lo dejen en el comentario de YouTube, dio con el tema del terraplanismo, dio con el tema de puntualmente de mi canal, y ahí empezó todo su cuestionamiento y toda su investigación personal, y terminó dando con el tema de la Tierra plana, ¿no? Entonces, ¿el punto cuál es? Para no hacerlo más largo, el punto es, ¿de dónde viene esta situación en la de que de Grace Tyson tira la de Pear Shape? Porque, o sea, se lo hemos escuchado, pero ¿de dónde viene? O sea, ¿de dónde lo sacó el tipo esto? O sea, porque no hay ninguna imagen en realidad que muestre que la Tierra tiene una forma de pera. Sin embargo, se lo dice y hasta te lo ponen en un juego. Yo sigo un canal en YouTube es un canal lindo, antiguo, mejor dicho, es un canal, no es que es antiguo, sino que es un canal que sube antigüedades, documentales para ser más específico. Es norteamericano, se llama, mucha gente lo conoce, el que no, está bueno siempre verlo, se llama Jeff Quintini. Y sube todos documentales viejos oficiales, y obviamente hay muchos que son de la situación aeroespacial, ¿no? Y en uno de esos, un día estaba viendo un videito corto, que lo debo tener acá abierto, ven que hay muchos de satélite, y me encuentro con este video, ¿no? Y como era cortito, de 56 segundos, digo, a ver, lo voy a ver entero, ¿no? Porque me llamó mucho la atención, pensé que había dejado un comentario acá, me llama mucho la atención que se llama Segundo satélite norteamericano, Vanguardia 1, 1958, NASA, el satélite más viejo todavía en órbita. Ahora lo van a ver el satélite y alguien me va a poder seguramente explicar cómo es que sigue en órbita un aparato como el que vamos a ver, que no tiene ni sistema de propulsión prácticamente, pero sigue en órbita 50 años después. Me imagino que debe estar acompañado, lo debe estar empujando un unicornio justamente, por eso debe estar todavía en órbita. Y acá, ¿no? Empiezo a verlo el video. Día de San Patrick. Esto era considerado vanguardia, ¿no? Ahí lo podemos ver. Y uno diría, epa, che maestro, en 1958 parece que estaban de moda las esferas. Estaban de moda las esferas con litaparabrisas, ¿no? Porque 4 años atrás estaba el Sputnik, que prácticamente prácticamente no, o sea, creo que es el mismo concept art, ¿no? De el Sputnik y el Vanguard 1. Parece que se pasarían patentes de engaño. Había que sostener la idea de que tenían que ser así. Entonces, acá ya pueden ver que esto no puede estar, y el Sputnik tampoco, ¿no? Todavía en órbita. Pero voy a continuar. ¿No? Este tiene un guante en una sola mano, blanco. ¿A quién le recuerdan los guantes blancos? En la otra no. Y este es el satélite, el Vanguard 1. Vanguard 1, an Earth satellite. Es un satélite de tierra, ¿no? Que fue puesto, y acá comienza un poco la situación cósmica. Dice que fue puesto con un perigeo de 409 millas, que son más o menos 600 y pico de kilómetros, y un apogeo, ¿no? En la parte cuando se encuentra dentro de la órbita elíptica más cerca de la Tierra, y un apogeo de 2.453 millas, que son más o menos casi 4.000 kilómetros. ¿Bien? 453 miles from the Earth.
Recordemos eso, It is 4.000 expected to kilómetros. stay in orbit for hundreds of years. Y se piensa, se espera que permanezca en órbita cientos de años con sus baterías solares. Sus baterías solares se está refiriendo a eso que está ahí, ¿no? O sea, esos son los paneles y adentro, muchachos, vamos a poner un poquito de sentido común, que no es 453 el más común de miles los from the sentidos. Earth. It is expected to stay in orbit for hundreds of years. Its solar batteries will power transmitters. Claro, me imagino que todavía lo deben seguir utilizando, ¿no? Porque acá dice, sus transistores y transmisores darán información a generaciones enteras de científicos. Which will give information to generations Y entonces of acá viene la scientists parte of más the world interesante. community. Dice, la información que ha obtenido el Vanguard 1 nos ha permitido determinar la verdadera forma de la Tierra. Entonces, yo particularmente digo, ¿no? Entrando a Google Earth, que acá te les dicen, cargando, se ha procesado 6.9 billones de granos de arena. En algunas te les tiran litros de agua, no te dicen millones de años. Google Earth, 640 kilómetros, ¿no? Acá podemos ver, más o menos, no 600, perdón, ahí más o menos, ¿no? Entre eso y esto, de ahí, ¿sí? Es lo que orbitaba, porque les recuerdo, 2.400 millas a kilómetros. Ah, no, mucho menos, 3.000, me corrijo, 3.862, ¿no? O sea, ahí. Ahí, ¿no? Orbitando, obteniendo datos para generaciones enteras de científicos. ¿Y cuál es la forma que determina el Vanguard 1? Information gained from Vanguard 1 has enabled us to true determine shape, the the true true shape shape. of our Earth. And It is is slightly pear-shaped. pear-shaped. ¿Lo podemos escuchar nuevamente? It is slightly pear-shaped. It is slightly Me pear-shaped. imagino que con toda esta tecnología determinaron, a través de las tarjetas que usaba Apu en Los Simpsons, Sí, la Brinquiac 7 se ve impresionante. ¡No la toques! determinaron la verdadera forma del planeta Tierra, que es un poquitito con forma de pera. Pero la realidad es que de acá, seguramente de Grace Tyson haya sacado su magnífica idea de que la Tierra tiene forma de pera. De esta avanzada tecnología del Vanguard 1 y sus capacidades para emitir tarjetas perforadas para su posterior lectura. No hay nada que dudar, me parece que está claro que sí, definitivamente la forma de la Tierra, la que ustedes están viendo en pantalla, tal vez no tan exagerada, pero así, con esa formita de pera. El que no puede perar más soy yo, muchachos. Me voy a retirar. Hasta entonces, esperen que llegue el momento. Gente, saludo grande, nos vemos en el próximo video. I'm Neil deGrasse Tyson. Bitch.